Isabela Quijano lo notó por primera vez hace 3 meses. Nada concreto, solo una sombra de sospecha, una sensación fugaz cuando Raúl volvió a casa casi a medianoche, oliendo a perfumes desconocidos. Dijo que se había retrasado en el trabajo, ajustando el nuevo equipo de iluminación para el próximo estreno. «Lo siento, cariño», le dijo, dándole un beso en la mejilla, sin siquiera mirarla a los ojos. «Echeverría me ha dejado agotado con sus exigencias. Ese hombre nunca está contento». Isabela sintió y siguió cosiendo botones al traje que se había llevado a casa. La fecha límite se acercaba y en el vestuario del teatro siempre había demasiado ruido para realizar un trabajo minucioso. «¿Has comido?», preguntó ella sin levantar la vista de su trabajo. «Sí, algo rápido en la cafetería de enfrente. Antes siempre esperaba a cenar en casa, incluso si se retrasaba». Su apartamento en el casco antiguo de Guadalajara era pequeño, pero acogedor. A Isabel le encantaban esas paredes agrietadas, la pintura descascarillada en algunos sitios y el suelo que crujía. En 10 años de matrimonio no habían ahorrado para algo más espacioso, pero a ella siempre le había parecido que no necesitaban más. Raúl llevaba 15 años trabajando como iluminador en el Teatro Degollado. Isabel llegó allí como vestuarista 5 años después, y así se conocieron, durante los preparativos de la obra de Navidad. Él la ayudaba a colocar guirnaldas en el traje de hada. Se pusieron a charlar, y 6 meses después, se casaron. Nada especial, sin gran pasión, solo 2 personas que encontraron en el otro algo familiar. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Raúl se había vuelto distante, pasaba mucho tiempo con el teléfono, sonriendo para sus adentros. A veces, Isabel captaba su mirada. Él la miraba como si la estuviera evaluando y comparándola con otra persona. Al día siguiente, en el teatro, Isabel observaba el ensayo desde entre bastidores. La compañía estaba preparando una nueva producción, una adaptación moderna de una obra clásica de Lope de Vega. Lorena Mendoza, una joven actriz que acababa de conseguir su primer papel importante, parecía especialmente entusiasmada. «Luz en el centro del escenario, Raúl», gritó el director. «¿Por qué no estás en tu sitio? ¿Estás dormido?» «Lo arreglo ahora mismo», respondió Raúl desde su cabina. El haz de luz se deslizó lentamente por el escenario y se detuvo en Lorena. Isabel notó cómo cambiaba el rostro de su marido al mirar a la joven actriz. En sus ojos se reflejaba una expresión que Isabel no había visto en mucho tiempo, una mezcla de admiración, deseo y un orgullo casi infantil. Después del ensayo, Isabel se quedó en el camerino. A través de la puerta abierta, vio a Raúl ayudar a Lorena a bajar del escenario, cómo su mano se detuvo un segundo en la cintura de ella, cómo intercambiaron unas palabras que dejaban entrever algo más. Esa misma noche, mientras guardaba la chaqueta de su marido antes de lavarla, Isabel encontró en el bolsillo una entrada de cine de la noche anterior. La misma noche en que Raúl supuestamente estaba ajustando el equipo de iluminación. Dejó cuidadosamente la entrada en el bolsillo y se sentó en el borde de su vieja cama. En su interior crecía un sentimiento pesado, no tanto de resentimiento como de cansancio, y una especie de decepción abrumadora. Era como si se confirmara lo que sabía desde hacía tiempo, pero temía reconocer. Isabela se levantó mecánicamente, se echó un pañuelo ligero al hombro y salió del apartamento. El aire de la tarde en Guadalajara olía a jazmín y a pan recién horneado en la panadería de al lado. La casa de Soledad estaba a solo 2 manzanas, pero ese breve paseo siempre ayudaba a Isabela a ordenar sus pensamientos. Soledad Vargas vivía en una casa tan antigua como la de Isabel y Raúl, pero su apartamento parecía completamente diferente, luminoso, espacioso y lleno de pequeños detalles que lo hacían realmente acogedor. Latas de café en las estanterías, flores secas colgadas en las paredes, una colección de tazas de cerámica de diferentes formas y tamaños. «Isa». Soledad abrió la puerta y enseguida lo entendió todo al ver la cara de su amiga. «Pasa, acabo de hacer café. Auténtico. No esa porquería que venden a los turistas». Isabela esbozó una leve sonrisa al entrar en la cocina, donde habían pasado tantas tardes charlando. Soledad, 1 año mayor que Isabela, era su mejor amiga desde la escuela. Cuando la vida las separó y las llevó a diferentes ciudades, no perdieron el contacto, y 5 años atrás, cuando Soledad se divorció y regresó a Guadalajara, donde abrió una pequeña cafetería cerca del teatro, su amistad se hizo aún más fuerte. «Encontré una entrada de cine en la casa de Raúl»,
comenzó Isabel sin preámbulos, cuando tuvo delante una taza de café negro fuerte. Es para esa noche en que supuestamente trabajaba hasta tarde. Soledad se sentó frente a ella, mirándola atentamente. ¿Y qué piensas? Que estás saliendo con Lorena Mendoza, dijo Isabel con calma, como si estuviera hablando del tiempo. ¿Con esa actriz nueva? Soledad frunció el ceño. ¿La que siempre va con cara de que todo el mundo le debe algo? Isabela asintió con la cabeza, dio un sorbo al café y sintió cómo la amarga sensación se extendía por su interior. No es la primera vez que me miente sobre sus retrasos en el trabajo, el olor a perfume, los mensajes constantes en el teléfono. Hoy le he visto mirarla durante el ensayo. ¿Y cómo te sientes? Soledad cubrió la mano de su amiga con la suya. Isabel se quedó pensativa. Es extraño, pero no me siento destrozada ni traicionada. Más bien, vacía. Como si me hubieran quitado algo importante y yo ni me hubiera dado cuenta. Quizás porque vuestro matrimonio se ha convertido en una costumbre, sugirió Soledad con cautela. Quizás, Isabela se encogió de hombros. No discutimos, no aclaramos las cosas. Simplemente coexistimos, como compañeros de piso que en algún momento decidieron que estaría bien vivir juntos. Soledad se levantó, sacó una botella de tequila y 2 vasos pequeños del armario. Nunca pensé que diría esto, pero quizá deberías analizar mejor la situación antes de sacar conclusiones, dijo mientras servía el tequila en los vasos. No digo que estés equivocada, solo recaba más información. Isabela levantó las cejas con sorpresa. Tú, aconsejando que no me precipite, siempre has dicho que la infidelidad es un punto sin retorno. En mi caso fue así. Soledad sonrió con tristeza recordando su propio divorcio. Pero cada situación es única, y no quiero que hagas tonterías si hay otra explicación. Bebieron al unísono, e Isabel frunció el ceño por el ardor en la garganta. ¿Qué otra explicación puede haber para una entrada de cine y el olor a perfume? No lo sé, respondió Soledad con sinceridad. Pero antes de montar una escena o dejarlo, sería bueno tener todos los datos. Solo observa un poco más. Ya verás si tienes razón o no. Isabela suspiró. Su amiga tenía razón. Necesitaba pruebas concretas, no solo sospechas. Además, alejarse de Raúl significaría no solo el fin de su matrimonio, sino también complicaciones en el trabajo, donde ambos pasaban la mayor parte del tiempo. Tienes razón, dijo finalmente. Hay que recabar más información. Mientras tanto, Soledad volvió a llenar sus vasos. Mi puerta siempre estará abierta. Ven cuando quieras hablar o simplemente estar sola. Me viene muy bien que vivamos en casas vecinas. Isabel sonrió agradecida a su amiga. No sé qué haría sin ti. Seguro que alguna tontería, le guiñó un ojo Soledad. Además, en la cafetería siempre hay café recién hecho y pasteles para ti. Has adelgazado en el último mes, tienes que comer más. Es difícil comer cuando solo cocinas para ti, admitió Isabel. Últimamente Raúl cena a menudo en el trabajo. Entonces ahora cenarás en mi casa, declaró Soledad con determinación. Al menos un par de veces a la semana. Y no hay discusión. Isabel no discutió. De alguna manera, la conversación con su amiga le había aliviado, como si hubiera compartido no solo sus sospechas, sino también parte del peso que había llevado consigo durante las últimas semanas. Quedamos así, dijo levantando el vaso. Por una amistad que no traiciona. Por la amistad, repitió Soledad chocando los vasos con su amiga. Estuvieron hablando varias horas más, recordando los años de colegio, comentando los últimos cotilleos de la ciudad y las nuevas recetas de café que Soledad quería añadir a la carta de su cafetería. Solo cuando el reloj de la antigua torre dio las 11, Isabel se levantó para irse a casa. Gracias, Sol, dijo abrazando a su amiga en la puerta. Por el café, por el tequila y por recordarme que debo pensar con la cabeza y no con el corazón. Para eso están los amigos. Soledad la abrazó con fuerza. Y recuerda, observa, recopila datos, pero no dejes que él note que sospechas algo, al menos por ahora. Isabela asintió y se dirigió lentamente hacia su casa. La noche en Guadalajara vivía su propia vida. La música salía de las ventanas abiertas, la gente seguía sentada en las pequeñas plazas, bebiendo y charlando, y los vendedores ambulantes recogían sin prisa sus puestos. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Isabel pensaba que Soledad tenía razón. No necesitaba sospechas, sino hechos. Y los obtendría, costara lo que costara. Raúl aún no había llegado a casa. Isabel se puso ropa cómoda,
Revisó una vez más los trajes para el ensayo del día siguiente y se acostó con un libro. Cuando, hacia medianoche, oyó el sonido de la llave en la cerradura, apagó la luz y se hizo la dormida. Raúl entró silenciosamente en el dormitorio. Se desnudó en la oscuridad y se acostó a su lado, tratando de no despertarla. Volvía a oler a las mismas perfumes, e Isabel sintió como una ola de ira se apoderaba de ella, pero la reprimió inmediatamente, recordando las palabras de Soledad: observar, recopilar datos, no mostrar que lo adivinaba. Con estos pensamientos finalmente cayó en un sueño inquieto, en el que deambulaba por los pasillos vacíos del teatro, tratando de encontrar la salida, pero siempre acababa en el mismo punto en el que había empezado. Víctor Echeverría, director del Teatro Degollado, era un hombre pedante y tacaño a la vez. Alto, con el cabello canoso impecablemente peinado y los ojos siempre entrecerrados, aparecía en los lugares más inesperados del teatro, supervisando el trabajo de cada departamento. Señora Quijano apareció en la puerta del vestuario sin llamar. Tenemos que reducir los gastos en vestuario para el tercer acto. Se ha excedido el presupuesto de la producción. Isabela levantó la vista de los bocetos. Pero, señor Echeverría, ya hemos comprado los materiales según el presupuesto aprobado. Aquí tiene. Le entregó una carpeta con documentos. Aquí están todos los recibos y albaranes. El director frunció el ceño tras echar un vistazo rápido a los papeles. Bueno, parece que tendremos que ahorrar en otra cosa. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Por cierto, su marido está haciendo un excelente trabajo con la nueva iluminación. Y la señorita Mendoza es un verdadero hallazgo para nuestro teatro, ¿no es así? Isabela sintió con discreción, sin apartar la mirada de la tela que tenía en las manos. Gracias, señor Echeverría. Todos nos esforzamos porque la obra sea un éxito. Tras la marcha del director, revisó pensativa los documentos. Algo no cuadraba en los gastos. Según los documentos oficiales, se había gastado casi el doble de lo que ella había gastado realmente en el vestuario. Y en cada factura figuraba no solo la firma de Echeverría, sino también la de la segunda responsable, Lorena Mendoza. ¿Desde cuándo una actriz secundaria tenía derecho a firmar documentos financieros? Isabel lo comprobó de nuevo. Sí, sin duda era la firma de Lorena. Una elegante rúbrica con un característico remate al final, que la actriz solía mostrar cuando firmaba autógrafos a sus admiradores, después de las representaciones. En los días siguientes, Isabel preguntó con cautela a sus compañeros y descubrió que Lorena se había convertido recientemente en asistente especial de proyectos del director, un cargo del que nadie había oído hablar antes. ¿Asistente? ¿Desde cuándo? Se sorprendió Carmen, una maquilladora mayor que llevaba más tiempo que nadie en el teatro. Desde hace aproximadamente un mes, respondió Isabel. Su firma aparece en todos los documentos financieros de las últimas compras. Qué raro, dijo Carmen sacudiendo la cabeza. Muy raro. Yo pensaba que solo se acostaba con Echeverría, como las anteriores estrellas en ascenso. Pero los documentos financieros, eso es algo nuevo. Isabela no dijo nada, pero tomó nota mentalmente de esa información. Si Lorena realmente tenía una relación con el director, su romance con Raúl parecía aún más extraño. Una noche, al quedarse hasta tarde, Isabela vio luz en el despacho de Echeverría. La puerta estaba entreabierta y oyó voces. Si esa zorra de contabilidad empieza a hacer preguntas, mándala a mi despacho, dijo Echeverría con tono irritado. Todo está bajo control. Lo importante es que estén todas las firmas. ¿Y qué hay del dinero del alquiler del local de ensayo? Era la voz de Lorena. No lo hemos pagado, ¿verdad? Claro que no. Nuestro sobrino nos lo da gratis. Pero según los documentos hemos pagado, y muy generosamente. La mitad para ti y la otra mitad para mí, como acordamos. Isabel se apartó silenciosamente de la puerta y se escondió detrás de una columna cuando Lorena salió del despacho. La joven actriz parecía contenta y segura de sí misma. Unos minutos más tarde, apareció Echeverría y cerró la puerta con llave. Cuando el pasillo quedó vacío, Isabel se acercó al despacho. La cerradura era sencilla y ella tenía una llave maestra de las antiguas puertas del teatro, algo imprescindible para una vestuarista que a veces tenía que trabajar en horarios poco habituales. Dentro encontró rápidamente lo que buscaba. Una carpeta con la inscripción: Informe financiero, producción de Nueva Vida. Los documentos mostraban claramente un desfalco sistemático. Isabel fotografió varias páginas con su teléfono,
especialmente aquellas en las que aparecía la firma de Lorena, y salió silenciosamente del despacho. Al salir del teatro, se dirigió directamente a la casa de Soledad. Eran casi las 10 de la noche, pero las luces de la casa de su amiga aún estaban encendidas. Soledad abrió la puerta, vestida con una bata y con una taza de té de hierbas en la mano. ¿Isa? ¿Qué pasa? Dejó pasar a su amiga mirando con preocupación su rostro alterado. He encontrado algo en el teatro. Isabela se dirigió a la cocina y se dejó caer pesadamente en una silla. Parece que Lorena no solo se acuesta con mi marido, también roba dinero junto con Echeverría. Soledad puso en silencio una taza de té caliente delante de su amiga y se sentó frente a ella. Cuéntame. Isabel sacó el teléfono y le mostró las fotos de los documentos. Mira, aquí dice que se han gastado 120,000 pesos en materiales para el vestuario, pero yo sé perfectamente que nos hemos gastado 60,000. Y hay muchas más discrepancias. El alquiler de locales adicionales para los ensayos que en realidad no existían. El pago de consultas a especialistas que nadie ha visto. Y en todas partes, pasó el dedo por la pantalla, aparece la firma de Lorena. Ella y Echeverría se reparten el dinero a partes iguales. Soledad examinó atentamente las fotos y luego se recostó en la silla, acariciando pensativamente la taza. Vaya, vaya, sacudió la cabeza. ¿Y qué vas a hacer con esta información? Isabel se encogió de hombros. No lo sé. Por ahora solo estoy recopilando datos, pero creo que esto explica por qué Lorena se ve con Raúl, a pesar de su relación con Echeverría. ¿Cómo? Soledad se inclinó hacia adelante. Bueno, mira. Isabela bebió un sorbo de té, ordenando sus pensamientos. Si se acuesta con el director por su carrera y por dinero, ¿para qué necesita a Raúl? Él solo es un iluminador, no es director ni productor. ¿Qué puede ofrecerle? Quizás le gustan los hombres casados, sugirió Soledad. ¿O está enamorada de él? Isabela sonrió. ¿De Raúl? Lo dudo. No, hay algo más. Se calló pensativa. Quizá lo está utilizando para encubrir su relación con Echeverría, o necesita acceder a algo que tiene Raúl. Por ejemplo, Soledad llenó las tazas con té recién hecho. No lo sé, dijo Isabel frotándose la sien. Quizá acceso a ciertas partes del teatro, a documentos, a las llaves. Se quedaron en silencio, sumidas en sus propios pensamientos. De repente Soledad se iluminó. Escucha, mi sobrino Fernando trabaja en la contabilidad del ayuntamiento. Podría revisar algunos de esos documentos. El teatro recibe subvenciones del ayuntamiento, ¿verdad? Así es, asintió Isabel. El 40% del presupuesto proviene de fondos municipales. Entonces todos los informes financieros deben pasar por el ayuntamiento, dijo Soledad sacando el teléfono. Puedo pedirle a Fernando que eche un vistazo a esos documentos. Pero, titubeó, no le digamos para qué lo necesitamos, al menos por ahora. Isabel miró a su amiga con gratitud. Gracias, Sol. No sabes lo importante que es esto para mí. Oye, ¿para qué están los amigos? Soledad le guiñó un ojo. Además, odio la injusticia. Y si esa pareja realmente está robando el dinero destinado a la cultura, estaré encantada de ayudar a desenmascararlos. Rápidamente escribió un mensaje a su sobrino, luego dejó el teléfono y miró seriamente a Isabel. Ahora hablemos de otro aspecto de esta situación. De Raúl. Isabel frunció el ceño, pero asintió, reconociendo lo inevitable del tema. Sí, Raúl. Estoy casi segura de que se acuesta con Lorena. En la última semana no ha dormido en casa 2 veces, alegando que estaba trabajando en la iluminación del estreno. Y hoy, los he visto salir juntos de su habitación entre bastidores. Ella se arreglaba el pelo y él se abrochaba la camisa. Vaya, parece bastante claro, dijo Soledad mirando a su amiga con simpatía. ¿Y cómo te sientes? Isabel se quedó pensativa. Era extraño, pero casi no sentía dolor, más bien cansancio e irritación. ¿Sabes? Me duele más su mentira que la infidelidad en sí, dijo, dando vueltas a la taza entre las manos. Raúl y yo ya no somos los enamorados apasionados que éramos al principio. Creo que habría aceptado que tuviera a otra si hubiera sido sincero conmigo. Pero estas mentiras constantes. Estoy en el trabajo. Estoy configurando el equipo. Es humillante. Soledad asintió en silencio, dejando que su amiga se desahogara. Y ni siquiera se molesta en ocultarlo como es debido, continuó Isabel, y su voz se volvió más dura. Vuelve oliendo a su perfume,
Deja marcas de pintalabios en el cuello, entradas de cine en los bolsillos, como si no le importara que me enterara. ¿Y si realmente no le importa?, preguntó Soledad en voz baja. Quizás quiere que te enteres, pero no se atreve a decírtelo directamente. Isabela pensó en esa posibilidad. En efecto, si Raúl quería romper su matrimonio, pero tenía miedo de iniciar la conversación, eso explicaría su descuido al ocultar las pruebas. Quizá tengas razón, dijo finalmente. Pero entonces sería un acto aún más cobarde que la simple infidelidad. Los hombres suelen ser cobardes cuando se trata de relaciones, comentó filosóficamente Soledad, que tenía a sus espaldas un matrimonio fallido y varios corazones rotos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a hablar con él? Isabel negó con la cabeza. Todavía no. Primero quiero entender qué es lo que le une a Lorena y cuál es el papel de ella en todo este asunto del robo. Quizá... Se detuvo, sin atreverse a expresar su pensamiento en voz alta. ¿Quizá él también está involucrado?, concluyó Soledad por ella. Sí. Isabela bajó la mirada. Tengo que estar segura antes de sacar conclusiones. Es sensato, dijo Soledad, levantándose y abriendo la nevera. Ahora cenemos. He preparado un ragú estupendo y hay una botella de vino. Las dos necesitamos relajarnos y pensar qué hacer ahora. Mientras Soledad calentaba la cena, Isabel siguió reflexionando sobre la situación. ¿Era posible que Raúl también estuviera involucrado en el robo de fondos? Eso explicaría por qué de repente tenían dinero extra. A pesar de sus modestos salarios, en los últimos meses Raúl había mencionado varias veces la posibilidad de comprar un coche nuevo. «¿Sabes?», dijo Soledad, poniendo delante de ella un plato con un aromático guiso. «Yo podría ayudarte a vigilarlos». Isabel levantó las cejas con sorpresa. «¿Cómo?». «Bueno», dijo Soledad sentándose frente a ella. «Mi cafetería está enfrente del teatro. Veo quién entra y quién sale. Puedo fijarme en cuándo Raúl y Lorena salen juntos del edificio. ¿A dónde van? ¿Con quién se encuentran? ¿Me estás proponiendo que espíe a mi marido?». Isabel no pudo reprimir una sonrisa al imaginar a su elegante amiga con gafas oscuras y un bloc de notas, siguiendo a la pareja desde detrás del periódico. ¿Por qué no? Soledad se encogió de hombros. Al fin y al cabo, si ellos no tienen vergüenza de engañarte, ¿por qué deberías tener tu vergüenza de saber la verdad? Isabel se quedó pensativa. Seguir a alguien le parecía algo propio de una novela policíaca barata, pero por otro lado, necesitaba saber la verdad. Y la ayuda de Soledad podría ser invaluable. «Está bien», dijo con determinación. «Vamos a intentarlo, pero sin correr riesgos innecesarios, ¿de acuerdo? No quiero que tengas problemas por mi culpa». «Oh, no te preocupes», dijo Soledad, haciendo un gesto con la mano. «Tendré cuidado. Además, le dará un poco de emoción a mi vida tan monótona». Se sonrieron. Isabel sintió que la tensión de los últimos días la abandonaba poco a poco. Pasara lo que pasara, contaba con un apoyo fiable, y eso valía más que todos los engaños del mundo. Después de cenar, trazaron un plan. Soledad vigilaría el teatro desde su cafetería, tomando nota de cuándo Raúl y Lorena salían juntos del edificio y en qué dirección se dirigían. Si tenía oportunidad, haría algunas fotos. Isabel, por su parte, intentaría encontrar más documentos en el teatro y, si podía, escuchar alguna conversación más entre Lorena y Echeverría. Y además, añadió Soledad cuando terminaron el vino, puedo seguirlos el sábado, si vuelven al cine o al restaurante. De todos modos, tengo el día libre y María puede quedarse en la cafetería. Gracias, Sol. Isabela apretó con fuerza la mano de su amiga. No sé qué he hecho para merecer tu amistad. Solo sé tú misma, respondió Soledad con sencillez. Y recuerda, decidas lo que decidas hacer, yo te apoyaré. Se quedaron mucho tiempo sentadas en el pequeño balcón del apartamento de Soledad, contemplando las luces nocturnas de Guadalajara y hablando en voz baja de cosas sin importancia, como si intentaran retrasar el momento en que Isabel tuviera que volver a su casa, con su marido, que quizá le volvería a mentir sobre dónde había estado. Cuando Isabel finalmente se dispuso a marcharse, Soledad la detuvo de repente en la puerta. «Isa, no dejes que note que sospechas algo», le dijo con seriedad. «Compórtate como siempre, que piense que todo va bien». Isabel asintió. «Lo intentaré, aunque...» sonrió con amargura. «No estoy segura de que se dé cuenta siquiera de que existo, y mucho menos de mi estado de ánimo». «Mejor así», dijo Soledad, abrazándola. «Aprovecha eso en tu beneficio, y manténme informada». «Por supuesto», respondió Isabel, devolviéndole el abrazo.
Buenas noches, Sol. Buenas noches. Y recuerda, lo resolveremos todo. Juntas. Isabel caminaba lentamente hacia su casa, repasando en su mente los acontecimientos de los últimos días. Con cada paso, sentía cómo crecía en su interior la determinación. Ya no era una víctima que esperaba obedientemente su destino. Ahora tenía un plan y una aliada, y pasara lo que pasara, lo afrontaría con los ojos bien abiertos. Al llegar a su casa, Isabel se dio cuenta de que no había luz en el apartamento. Raúl aún no había vuelto. O, lo que era más probable, estaba con Lorena. Antes, ese pensamiento le habría causado un dolor agudo, pero ahora Isabel solo sentía una tranquila determinación. Que disfrutara de su aventura mientras pudiera. Pronto todo cambiaría. Y ella estaría preparada. «Señora Quiñano, estas mangas deben ser más largas», dijo Lorena con irritación mientras se probaba el traje para la escena final. ¿No habíamos acordado un escote más pronunciado? Isabela colocó en silencio los alfileres en la tela, marcando los lugares que había que corregir. «El traje se ajusta a los bocetos aprobados por el director», respondió con calma. «Pero puedo hacer cambios si él está de acuerdo». Lorena resopló mientras se miraba en el espejo. «No se preocupe, yo misma hablaré con él». «Por cierto», su voz se volvió melosa, «tu marido es un iluminador muy talentoso. Ayer trabajamos hasta tarde en mi monólogo. Sabe encontrar la luz perfecta para cada emoción». Isabel solo asintió, tratando de no mostrar que lo sabía. Raúl había vuelto a casa de madrugada, oliendo a alcohol y a perfumes ajenos. «Me alegro de que se lleven bien», dijo, arreglando con cuidado la tela sobre el hombro de la actriz. «En el teatro es importante saber trabajar en equipo». Lorena sonrió al ver a Isabel en el espejo. «Oh, Raúl y yo nos llevamos muy bien. Es tan atento a los detalles», dijo pasando la mano por el dobladillo del vestido. «Por cierto, el señor Echeverría está muy contento con mi trabajo. Es posible que la próxima temporada consiga el papel principal». «Enhorabuena», respondió Isabel secamente. «Levanta un poco más los brazos. Tengo que marcar la línea de la cintura». Cuando Lorena por fin se marchó, Isabel se dejó caer pesadamente en una silla. La insolencia de la actriz aumentaba cada día. Hasta hacía poco, al menos intentaba aparentar que no pasaba nada. Pero ahora presumía abiertamente de su relación con Raúl, como si quisiera comprobar hasta dónde podía llegar antes de que Isabel perdiera los nervios. Al final de la semana, la situación empeoró aún más. Durante el ensayo general, Lorena llamaba constantemente a Raúl para que ajustara la iluminación, dándole órdenes en voz alta y llamándole «cariño» delante de todo el equipo. Raúl parecía avergonzado, pero obedecía todas sus órdenes. Un día, Isabel, al pasar por delante del camerino de Lorena, vio a través de la puerta entreabierta cómo su marido besaba con entusiasmo a la actriz, apretándola contra la pared. Se quedó clavada en el sitio, incapaz de apartar la mirada. En el rostro de Lorena no había ni pasión ni ternura, solo un frío cálculo y una especie de satisfacción depredadora. Cruzó la mirada con Isabel a través del espejo y, sin apartarse del beso, esbozó una sonrisa apenas perceptible. Isabel se apresuró a marcharse sintiendo náuseas. Ahora no le quedaba ninguna duda. Lorena la estaba provocando a propósito. ¿Pero por qué? ¿Qué pretendía conseguir con esa relación tan ostentosa con Raúl? Esa misma noche, Isabel recibió un extraño mensaje en su teléfono. Un enlace a un almacenamiento en la nube desde un número desconocido. Al abrirlo, vio decenas de fotos. Raúl y Lorena en una cafetería, cogidos de la mano. Raúl y Lorena besándose en su coche. Raúl entrando en un apartamento detrás de Lorena. Debajo había un breve mensaje. «Creo que deberías ver esto. Un amigo». Isabela miró las fotos durante un buen rato, pero no sintió ni ira ni rencor, solo cansancio y un extraño alivio. Ahora tenía la confirmación de lo que sospechaba desde hacía tiempo. ¿Pero quién había enviado esas fotos? ¿Y por qué? Lo primero que pensó fue en Soledad, pero su amiga nunca se habría firmado como amigo. ¿Carmen, la maquilladora mayor? ¿O alguien más del teatro, harto de ver esta fea historia? Sin pensarlo dos veces, Isabel cogió su chaqueta y salió corriendo de casa. Tenía que hablar con Soledad. Ya. Su amiga acababa de cerrar la cafetería y se disponía a irse a casa cuando vio a Isabel caminando rápidamente por la calle. «¿Isa? ¿Qué pasa?» Enseguida se dio cuenta de la tensión en el rostro de su amiga. «Alguien me ha enviado unas fotos». Isabel le mostró el teléfono. Raúl y Lorena, juntos. Soledad echó un vistazo rápido a las fotos y su rostro se ensombreció.
Vamos a mi casa. Tomó a Isabel del brazo. Hablaremos allí. Caminaron en silencio por las calles nocturnas de Guadalajara. Cuando por fin llegaron al apartamento de Soledad, Isabel sintió de repente cómo la invadía una oleada de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Las piernas le temblaban, las manos le temblaban y las lágrimas le brotaban de los ojos. Isa, cariño, Soledad la abrazó y la sentó en el sofá. No pasa nada, llora, necesitas hacerlo. E Isabel finalmente se permitió derrumbarse. Los sollozos sacudían su cuerpo, las lágrimas corrían por sus mejillas y de su interior brotaban sonidos que ni siquiera sabía que era capaz de emitir, una mezcla de ira, dolor y decepción. 10 años, sollozó. 10 años de mi vida. Y él simplemente, más bajo, dijo Soledad, acariciándole la espalda. Respira, solo respira. Debería haberlo adivinado antes. Siempre fue egoísta, pero yo pensaba, tenía esperanzas. No te culpes, dijo Soledad con firmeza. No has hecho nada malo. Es su elección, su traición. Isabel lloró hasta quedarse sin voz, hasta que se le hincharon los ojos de llorar, hasta que solo quedó un vacío en su interior. Soledad estuvo todo ese tiempo a su lado, abrazándola, acariciándole el pelo, dándole pañuelos y un vaso de agua. Cuando la primera oleada de emociones amainó, Isabel se sintió vacía, pero extrañamente purificada. Era como si todo el dolor y la decepción que se habían acumulado en su interior hubieran encontrado por fin una salida. Lo siento, dijo, sorbiéndose por la nariz y mirando la blusa empapada de lágrimas de su amiga. No quería montar una escena. ¿De qué hablas? Soledad sonrió con ternura. No es una escena, Isa. Es normal llorar cuando se sufre. Me preocuparía si siguieras guardándotelo todo dentro. Isabel asintió débilmente mientras se secaba los ojos. ¿Pero quién pudo enviar esas fotos? ¿Y por qué? Soledad se quedó pensativa. ¿Quizás alguien está tratando de ayudarte? ¿Alguien que ha visto lo que está pasando y no quiere que te engañen? ¿O alguien quiere que me entere y arme un escándalo?, replicó Isabel. En el teatro, muchos envidian a Lorena por su rápido ascenso. Quizás alguien quiere que yo revele su relación con Raúl y Echeverría. También es posible, admitió Soledad. Pero lo importante no es tanto quién envió las fotos, sino lo que vas a hacer ahora. Isabela se levantó y se acercó a la ventana. La noche de Guadalajara latía con las luces. Se oía música amortiguada procedente de un bar cercano, y a lo lejos sonaban las sirenas de los coches. La vida seguía a pesar de su drama personal. No lo sé, admitió con sinceridad. Una parte de mí quiere simplemente recoger sus cosas y marcharse, empezar de nuevo en otro lugar, pero... Soledad se acercó y se quedó a su lado. Pero no quiero huir, no quiero ser una víctima. Y, apretó los puños, quiero que ambos reciban su merecido. Raúl y Lorena. Soledad asintió con satisfacción. Esa es mi Isa, luchar no huir. ¿Pero cómo? Isabela se volvió hacia su amiga. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para empezar, ya has reunido pruebas de sus malversaciones financieras, le recordó Soledad. Mi sobrino Fernando ha prometido comprobar esos documentos en el ayuntamiento. Si encuentra algo más, tendremos suficiente material contra ellos. Contra Lorena y Echeverría, precisó Isabel. Pero no contra Raúl. Por ahora no hay pruebas de que esté involucrado en el desfalco. Quizá no lo esté, supuso Soledad. Quizá solo sea un hombre sin cerebro que no pudo resistirse a una actriz joven. Isabela sonrió con amargura. O quizá él también forme parte del plan. Al fin y al cabo, tiene acceso a todo el teatro, las llaves de todas las salas. Quizá les proporcione algún tipo de apoyo técnico para sus maquinaciones. Se quedaron en silencio, reflexionando sobre la situación. Entonces, Soledad dio una palmada. Bueno, basta de teorías. Vamos a elaborar un plan de acción concreto. Sacó un cuaderno y un bolígrafo, y se sentaron a la mesa de la cocina. En primer lugar, comenzó Soledad, tomando nota. Esperamos noticias de Fernando. Segundo, tú sigues recopilando pruebas en el teatro, documentos, conversaciones, todo lo que pueda ser útil. Puedo intentar entrar en el ordenador de Echeverría, dijo Isabel pensativa. A veces lo deja encendido cuando sale de su despacho. ¡Genial! Soledad también anotó eso. En tercer lugar, yo seguiré vigilándolos desde la cafetería y quizá los siga un poco más después del trabajo. Pero con cuidado, advirtió Isabel. No quiero que tengas problemas.
No te preocupes, respondió Soledad, restándole importancia. Seré como una ninja, invisible e inaudible. A pesar de la situación, Isabel no pudo evitar sonreír al imaginar a su alegre y temperamental amiga en el papel de una ninja. Y por fin, continuó Soledad, cuando tengamos suficiente información, decidiremos qué hacer con ella. ¿Ir a la policía? ¿Al ayuntamiento? ¿A los periódicos? ¿O vengarnos a nuestra manera? No estoy segura de lo de vengarnos, frunció el ceño Isabel. Quiero justicia, no venganza. A veces es lo mismo, comentó Soledad con tono filosófico. Pero tienes razón. Primero hay que reunir todos los datos y luego decidir qué hacer con ellos. Llevaban varias horas discutiendo los detalles del plan cuando sonó el teléfono de Isabel. Era Raúl. ¿Sí? Intentó que su voz sonara normal. Isa, ¿dónde estás? Se notaba la irritación en la voz de su marido. Llevo 1 hora en casa y no has aparecido. Estoy en casa de Soledad, respondió ella con calma. Estamos discutiendo los trajes para la nueva producción. No tuvo que mentir. Realmente habían hablado de ese tema durante la velada. Ah, bueno, vale. Raúl perdió inmediatamente el interés. Escucha, quería decirte que después del estreno del sábado, vamos a celebrarlo todos en el fuego. Echeverría insiste en que vayamos todos. Tú vendrás, ¿verdad? Isabel intercambió una mirada con Soledad. Por supuesto, respondió. ¿Por qué no? Genial. Raúl sonaba extrañamente entusiasmado para alguien que solía evitar ese tipo de eventos. Será una noche especial. No lo dudo, respondió Isabel secamente, pero Raúl no pareció notar su tono. Bien, entonces nos vemos en casa. No te quedes hasta muy tarde. Colgó sin esperar su respuesta. Una noche especial, dice, repitió Soledad pensativa. Me pregunto qué tendrán planeado. No lo sé, respondió Isabel dejando el teléfono sobre la mesa. Pero estaré lista. Estaremos preparados, la corrigió Soledad. Yo también iré a El Fuego el sábado. Solo como espectadora, claro, no con vuestra compañía, pero estaré cerca por si me necesitáis. Isabel le apretó la mano con gratitud. Gracias, Sol, por todo. No hay de qué. Soledad le guiñó un ojo. Al fin y al cabo, ¿qué puede haber más emocionante que una intriga teatral? Ahora vete a casa y descansa. Necesitas fuerzas para todos estos juegos de espías. Isabel asintió, sintiendo cómo el cansancio la invadía tras la oleada de emociones. Pero junto con el cansancio llegó también un sentimiento nuevo, desconocido para ella, la determinación. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. Ahora tenía un plan y apoyo. Y pasara lo que pasara, lo afrontaría con la cabeza bien alta. Hasta mañana, dijo, abrazando a su amiga para despedirse. Te llamaré si hay noticias. Por supuesto, dijo Soledad acompañándola a la puerta. Y recuerda, diga lo que diga, haga lo que haga, tú eres más fuerte de lo que crees. Isabel asintió y salió a la cálida noche de Guadalajara sintiéndose más segura que en los últimos meses. Quizás su mundo se estaba derrumbando, pero de esos escombros construiría algo nuevo, algo mejor. Al acercarse a su casa vio luz en las ventanas de su apartamento. Raúl estaba en casa, por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Acaso Lorena estaba ocupada esa noche? ¿O tenía algo que ver con la próxima celebración en El Fuego? Mientras subía las escaleras, Isabel pensaba en lo extraño que había sido su llamada. Rara vez se interesaba por dónde estaba o qué hacía, y casi nunca insistía en que la acompañara a los eventos de la empresa. Algo estaba pasando, sin duda, y tenía que averiguar qué era antes de que llegara el sábado. Al abrir la puerta, vio a Raúl sentado a la mesa de la cocina con una botella de cerveza. Parecía pensativo, casi preocupado. «Hola», dijo ella colgando la chaqueta. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió él dando un trago a la cerveza. «¿Y el tuyo?» «Igual». Ella se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. «Los trajes están casi listos para el estreno. Solo quedan los últimos retoques». Raúl asintió con la cabeza, claramente pensando en otra cosa. «Oye, sobre el sábado». Levantó la vista hacia ella. «Es muy importante que vengas. Echeverría quiere que esté todo el equipo y todo eso». «Ya te he dicho que iré». Isabela se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. «¿Hay algo especial?» «No, solo…» titubeó. «Solo una celebración normal, nada especial». Estaba mintiendo. Ella lo veía en cómo evitaba su mirada, en cómo jugaba nerviosamente con la botella entre sus manos. Realmente había algo planeado para el sábado.
algo de lo que no quería hablar con ella. «Está bien», dijo ella terminando el agua y dejando el vaso en el fregadero. «Estoy cansada. Me voy a dormir». Isa la detuvo de repente cuando ella pasaba a su lado. «¿Estás bien? Estás diferente últimamente». Ella miró su mano sobre su muñeca y luego levantó la vista. «Todo está bien, Raúl. Solo estoy cansada por los preparativos para el estreno. Es mucho trabajo, ya sabes». Él la miró un segundo más, luego le soltó la mano y asintió. «Sí, claro. Todos estamos cansados. Pronto terminará todo». «Sí», pensó Isabel mientras se dirigía al dormitorio. «Pronto terminará todo, pero no como tú crees». Tumbada en la oscuridad, escuchando a Raúl moverse en la cocina, repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos días. Las fotos anónimas, el extraño comportamiento de su marido, la insistente invitación a la fiesta en el fuego. Todo encajaba en una especie de rompecabezas, pero aún no podía ver con claridad qué era exactamente lo que representaba. Solo sabía una cosa con certeza. Fuera lo que Raúl y Lorena estuvieran planeando, ella estaría preparada. Con Soledad de su lado y con una confianza cada vez mayor en sus propias fuerzas, ya no temía lo que pudiera depararle el sábado. El restaurante El Fuego era famoso no solo por su exquisita cocina, sino también por el ambiente especial de la antigua Guadalajara. Vigas de madera tallada, lámparas de araña macizas, paredes decoradas con cerámica tradicional. La larga mesa en el centro del salón estaba preparada para la compañía de teatro Degollado. El estreno fue un éxito rotundo. Lorena, que interpretaba un papel secundario pero brillante como seductora, era el centro de atención de sus compañeros. Su vestido rojo oscuro con un escote pronunciado resaltaba su piel morena y su esbelta figura. Raúl estaba sentado a su lado, tratando de no parecer demasiado fascinado, pero sus ojos lo delataban cada vez que miraba a la joven actriz. Isabel llegó más tarde que todos, y para la ocasión eligió un sencillo vestido negro, que no se había puesto en mucho tiempo. Su cabello, que normalmente llevaba recogido en un práctico moño, hoy caía libremente sobre sus hombros. Ocupó el único sitio libre, frente a Lorena y Raúl. «Aquí está nuestra maga de la aguja y el hilo», anunció en voz alta Echeverría, claramente ya achispado. «Sin los trajes de Isabel, nuestra representación estaría desnuda, en el sentido literal de la palabra». Unas risas forzadas recorrieron la mesa. Isabela sonrió cortésmente y se sirvió vino. Al entrar en el restaurante, vio a Soledad sentada en una mesita en un rincón del salón. Su amiga le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, y ante esa silenciosa muestra de apoyo, Isabela sintió una oleada de confianza. Esa mañana, Fernando, el sobrino de Soledad, por fin le envió los resultados de su investigación. Los documentos que había encontrado Isabel eran solo la punta del iceberg. En el último año, casi $500,000 en gastos ficticios habían pasado por el teatro Degollado, y en todos ellos aparecían las firmas de Echeverría y Lorena. «Haz copias de todo lo que encuentres», le aconsejó Fernando en el mensaje, «y guárdalas en un lugar seguro. Esa gente no se detendrá ante nada si se entera de que has descubierto su plan». Isabela siguió su consejo. Una copia de los documentos la escondió en el apartamento de Soledad, otra en una caja fuerte del banco, cuya llave le dio a Carmen, una vieja maquilladora en quien confiaba, y la tercera copia, sellada en un sobre, se la entregó al capitán de policía Montoya, un viejo amigo de su padre. «Que solo se abra si yo lo pido», pidió Isabel al entregar el sobre. Ahora, sentada entre sus compañeros, la mayoría de los cuales ni siquiera sospechaban de los juegos ocultos que se tramaban en su pequeño teatro, Isabel sentía una extraña tranquilidad. Por primera vez en muchos meses, sabía qué hacer a continuación. La cena fue muy animada. Se sucedían los brindis y los platos aparecían y desaparecían. Isabel apenas participó en la conversación, limitándose a observar a Lorena, que se emborrachaba cada vez más y se volvía más atrevida en sus gestos hacia Raúl. «¿Qué le ha parecido la obra, señora Quiñano?», le preguntó Echeverría de improviso, interrumpiendo sus pensamientos. «Un éxito, ¿verdad?». «Sin duda», respondió ella con una sonrisa, levantando la copa. «Todos lo han hecho muy bien». «Especialmente Lorena», añadió el director. «¡Qué talento! Creo que la próxima temporada le daremos el papel principal». «Si hay próxima temporada», dijo Isabel en voz baja. «¿A qué se refiere?», frunció el ceño Echeverría. «Nada especial.
respondió ella encogiéndose de hombros. Es solo que en estos tiempos tan turbulentos, nunca se sabe lo que nos deparará el mañana. Echeverría la observó durante unos instantes. Luego asintió con la cabeza y centró su atención en otro de los comensales. Pero Isabel notó cómo se tensaba Lorena al captar el intercambio de palabras. La velada continuó. Los camareros iban y venían entre las mesas, llenando y vaciando copas, mientras los músicos tocaban en voz baja melodías tradicionales en un rincón. Todo el mundo parecía estar contento y relajado. ¿Sabéis?, dijo Lorena en voz alta durante una breve pausa en la conversación. He pedido un postre especial. Es personal para nuestra querida Isabel. Todas las cabezas se volvieron primero hacia Lorena y luego hacia Isabel. Es muy amable de tu parte, respondió Isabel con tranquilidad. No tenías por qué molestarte. Oh, es lo menos que puedo hacer, dijo Lorena con una dulce sonrisa. Al fin y al cabo, aquí todos somos una gran familia teatral, ¿no? En ese momento, el camarero se acercó a la mesa con un elegante plato en el que se exhibía un mousse de chocolate con una inscripción de caramelo. Adiós, mendiga. El camarero, claramente avergonzado, colocó el plato con discreción delante de Isabel. Se hizo un silencio sepulcral, que rompió un segundo después la carcajada de Lorena. A ella se unieron Echeverría y algunos compañeros más, algunos por cortesía, otros por miedo al director. Raúl permanecía impasible, sin atreverse a mirar ni a su mujer ni a su amante. Isabela se levantó lentamente, dejó el mantel en la mesa y sin decir una palabra, se dirigió a la barra. Con el rabillo del ojo vio que Soledad se tensaba, dispuesta a intervenir, pero Isabela negó ligeramente con la cabeza. Todo iba según lo previsto. Habló unos minutos con el gerente y luego regresó a la mesa, donde la diversión ya comenzaba a apagarse. La cuenta está pagada, dijo con calma. Para todos. Tomó su bolso, dispuesta a marcharse, pero luego se detuvo junto a Lorena y se inclinó hacia su oído. Mirage, susurró. Lorena parpadeó sin comprender. ¿Qué? Espejismo, repitió Isabel un poco más alto. Así es como he llamado al archivo de mi ordenador con la documentación sobre los robos en el teatro, con tu firma en cada página. Ya hay una copia en la policía. El rostro de Lorena se puso pálido al instante. Se agarró al borde de la mesa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. No te atreverás, dijo con voz temblorosa. Ya lo he hecho, respondió Isabel con sencillez, y dándose la vuelta, salió del restaurante. Al llegar a la calle, respiró profundamente el cálido aire de la noche de Guadalajara. El cielo estaba cubierto de estrellas, y en la lejanía se oía música en directo. Isabel se dirigió lentamente hacia la casa de Soledad, sintiendo una extraña ligereza. Raúl salió corriendo del restaurante y la alcanzó. «Isa, espera». La agarró del brazo. «¿Qué ha pasado? ¿Qué le has dicho a Lorena?» Isabel soltó su mano con calma. «¿No te lo ha contado? ¿Sus negocios con Echeverría? ¿Cómo roban juntos dinero del presupuesto del teatro?» Raúl parecía sinceramente sorprendido. «¿De qué hablas? ¿Qué negocios?» «No finjas que no lo sabes», dijo Isabel con cansancio. «O eres cómplice, o eres un completo idiota si no te has dado cuenta de lo que está pasando delante de tus narices». «Isa, te lo juro, yo no tengo nada que ver con nada». Raúl parecía desconcertado. «Sí, Lorena y yo, nosotros, pero es algo personal, nada de dinero, nada de tramas». Isabel lo miró fijamente. O realmente no sabía nada o era muy buen actor. «Entonces eres un idiota», dijo ella finalmente. «Enhorabuena, es mejor que ser un ladrón». «Isa, por favor», dio un paso hacia ella. «Hablemos. Sé que te he hecho daño, pero...» «No, Raúl», ella negó con la cabeza. «No hay ningún edge. Se acabó. Lo nuestro se ha acabado». «¿Es por Lorena? Te juro que no significaba nada. Ya quería romper con ella, pero ella...» «Es por ti», lo interrumpió Isabel. «Por tus mentiras. Por los 10 años que he perdido creyendo que al menos me respetabas, si no me querías». «Pero yo te quiero», exclamó él. «No, no me quieres», respondió ella con calma. «Y yo a ti también, desde hace mucho tiempo. Simplemente nos hemos acostumbrado el uno al otro, como a una ropa vieja y cómoda. Pero ¿sabes qué? A veces hay que renovar el armario». Raúl abrió la boca para decir algo, pero en ese momento Lorena salió corriendo del restaurante. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «Tú», dijo señalando a Isabel. «¿Qué has hecho? ¿Qué documentos?
¿Qué policía? Ah, ¿no le has contado a tu amante tus otras ocupaciones? Isabela arqueó una ceja. ¡Qué imprudente! ¡Cállate, zorra! Lorena dio un paso hacia ella, pero Raúl la sujetó por el brazo. Lorena, ¿qué pasa? ¿De qué está hablando? Está mintiendo. La voz de Lorena se convirtió en un grito. Se lo ha inventado todo por envidia. Porque tú me elegiste a mí y no a ella. ¿Es verdad? Isabela sacó el teléfono y abrió las fotos de los documentos. Esto también es inventado. ¿Tu firma en los documentos de gastos que nunca se hicieron? ¿Tus conversaciones con Echeverría sobre cómo repartir el dinero? Le pasó el teléfono a Raúl. Este lo tomó con desconfianza y comenzó a mirar las fotos. Su rostro cambió gradualmente, pasando de la incredulidad al shock y luego a la ira. ¿Es verdad?, le preguntó a Lorena. ¿Robaste dinero del teatro? Raúl, cariño, no es lo que piensas. Lorena intentó parecer inocente, pero era demasiado tarde. Es solo un malentendido. Echeverría te lo explicará. Echeverría intentará explicarlo todo ahora, la interrumpió Isabel, señalando con la cabeza hacia el restaurante, de donde provenían los gritos. El capitán Montoya recibió mi mensaje a tiempo. Efectivamente, 2 coches de policía se detuvieron frente a la entrada del restaurante. De ellos salieron varios agentes encabezados por el capitán Montoya, un hombre alto y de rostro severo. Lorena palideció aún más. No, no puedes hacerlo, susurró. Destruirás el teatro. No, dijo Isabel con firmeza. Tú y Echeverría lo habéis destruido, sacándole todo el dinero. Yo solo voy a poner fin a esto. Se volvió hacia Raúl, que seguía sosteniendo su teléfono. Tengo que irme. ¿A dónde?, preguntó él desconcertado. A casa, respondió Isabel lacónicamente. A casa de Soledad. Se dio la vuelta y se marchó, sintiendo sus miradas en la espalda, pero sin volverse. Por primera vez en mucho tiempo caminaba con la cabeza bien alta, sintiendo que por fin se había quitado de encima el peso que llevaba tanto tiempo cargando. Soledad la esperaba a la vuelta de la esquina, mirando nerviosa hacia el restaurante. «Isa», corrió hacia su amiga. «¿Estás bien? He visto a la policía. ¿Qué ha pasado?» «Todo va bien», Isabela sonrió. «El plan ha salido incluso mejor de lo que esperábamos». «¿Me lo contarás todo?» Soledad la tomó del brazo. «Claro», asintió Isabel. «Pero primero tequila. Creo que me lo he ganado». «Ni lo dudes». Soledad le guiñó un ojo. «Tengo una botella entera en casa con tu nombre escrito». Caminaban lentamente por las calles nocturnas de Guadalajara, 2 mujeres listas para un nuevo comienzo. Atrás quedaban la traición, la mentira y 10 años de un matrimonio que hacía tiempo se había convertido en una costumbre. Por delante les esperaba la incertidumbre, pero Isabel ya no le tenía miedo. Cuando llegaron al apartamento de Soledad, ésta abrió la puerta y dejó pasar a su amiga. «Bienvenida a casa», dijo simplemente. Isabela sonrió y cruzó el umbral, dejando atrás el pasado. En la pequeña y acogedora cocina, Soledad ya tenía preparados 2 vasos y una botella de tequila. Al lado, limas y sal, todo como debe ser. «Bueno», dijo Soledad mientras servía el tequila en los vasos. «Cuéntame, ¿qué le dijiste a esa zorra?» Isabel sonrió al recordar la cara de Lorena. Solo una palabra: espejismo. El nombre del archivo con los documentos que reunimos. Ella entendió enseguida de qué se trataba. ¿Y qué pasó después? Intentó amenazarla, pero en ese momento apareció el capitán Montoya con sus hombres. Al parecer, Fernando decidió actuar antes de lo que habíamos planeado. «Dios mío», dijo Soledad, llevándose la mano a los labios. «¿Y ahora qué pasará con el teatro? ¿Y con Echeverría?» Isabel se encogió de hombros. «No lo sé, quizá un escándalo, quizá una nueva dirección. Pero, sinceramente, ahora mismo me da igual». «¿Y Raúl?», preguntó Soledad con cautela. Isabel se quedó pensativa un instante. Parecía sinceramente sorprendido cuando se enteró de las maquinaciones. Quizá realmente no estaba al tanto. Pero eso ya no importa. Nuestro matrimonio había terminado antes de lo de Lorena, solo que ninguno de los dos quería admitirlo. Soledad asintió con comprensión. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», respondió Isabel con sinceridad. «Quizás abra mi propio taller, o me vaya de Guadalajara, o simplemente viva el día a día, disfrutando de la libertad. Decidas lo que decidas». Soledad levantó su vaso. «Estaré contigo. ¿Por un nuevo comienzo?» «Por un nuevo comienzo». Isabela chocó su vaso con el de su amiga. Bebieron.
frunciendo el ceño por el fuerte sabor del tequila, y luego se rieron, por el alivio, por lo absurdo de la situación, por la alegría de estar juntas en ese momento. «¿Sabes?», dijo Soledad pensativa, sirviéndose otra copa. «Siempre he soñado con ampliar mi cafetería, añadir un pequeño taller donde no solo se pudiera comer algo, sino también, por ejemplo, encargar ropa. ¿Qué te parece?». Isabel miró a su amiga, sintiendo cómo algo nuevo florecía en su interior. Esperanza, tal vez, o simplemente la alegría de que no todo en este mundo se basa en la mentira. «Me parece una idea estupenda». Hablaron toda la noche, del pasado, del futuro, de sus planes y sueños. En algún lugar lejano, Echeverría y Lorena prestaban declaración en la policía. Raúl probablemente estaba recogiendo sus cosas en su apartamento, pero allí, en la pequeña cocina de Soledad, bajo la cálida luz de una vieja lámpara, todo eso parecía infinitamente lejano. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Isabel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar profundamente. Por supuesto, aún le esperaban muchas dificultades: el divorcio, la búsqueda de un nuevo trabajo, tal vez incluso un juicio, si la llamaban a declarar contra Echeverría y Lorena. Pero ahora, en ese momento, sentada frente a Soledad con una taza de café recién hecho en las manos, solo sabía una cosa: fueran cuales fueran esas dificultades, ya no las afrontaría sola. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Soledad cuando finalmente decidieron que era hora de dormir al menos unas horas. Isabel sonrió. «Por algo pequeño, por una taza de café, por un nuevo día, por el primer paso». Soledad asintió. «Suena como un plan». Y realmente era un plan, no grandioso, ni detallado, pero sincero y real. Como su amistad, que había resistido el paso del tiempo y se había fortalecido en los momentos difíciles. Al fin y al cabo, pensó Isabel mientras se quedaba dormida en el sofá del salón de Soledad, a veces el final es simplemente un nuevo comienzo, y a veces hay que perder algo para encontrar algo mucho más valioso. La mañana después del incidente en el fuego fue sorprendentemente tranquila. Isabela se despertó en el sofá del apartamento de Soledad, cubierta con una manta suave que no recordaba haber visto cuando se durmió. Los rayos del sol que se colaban a través de las cortinas creaban un patrón caprichoso en el suelo, que recordaba a un decorado teatral. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho y el tarareo de Soledad, un ritual matutino que ella cumplía independientemente de las circunstancias. «Buenos días, bella durmiente», dijo Soledad asomándose por la puerta con 2 tazas de café humeante. «¿Cómo te encuentras después de ayer?». Isabela se sentó, frotándose los ojos y tratando de concentrarse. Los acontecimientos de la noche anterior le parecían a la vez cristalinos e irreales, como un sueño. «Es extraño», respondió con sinceridad, aceptando la taza. «Es como si me estuviera observando desde fuera. Todo está pasando, pero no me pasa a mí». Soledad asintió con comprensión y se sentó a su lado. «Es normal, es el shock. Aunque estuvieras preparada para la confrontación, estas cosas siempre dejan huella». Isabel dio un sorbo al café fuerte y sintió como el calor se extendía por su cuerpo, devolviéndola a la realidad. «¿Y ahora qué?», preguntó más a sí misma que a su amiga. «Ahora», dijo Soledad con determinación, «te quedas aquí todo el tiempo que necesites. Ya te he preparado un armario en mi habitación y una cajita en el baño. Incluso te he encontrado un cepillo de dientes de repuesto». «Sol, no puedo». «Puedes y lo harás», la interrumpió Soledad. «¿O prefieres volver al piso, donde cada cosa te recuerda a Raúl?». Isabel suspiró. La idea de volver al piso que había compartido con Raúl solo le provocaba cansancio. «Gracias», apretó la mano de su amiga. «No sé qué haría sin ti». «Por suerte no tendrás que averiguarlo», le guiñó un ojo Soledad. «Ahora come», le indicó la bandeja con fruta y bollos recién hechos. «Nos espera un día muy ajetreado». Después del desayuno, el teléfono de Isabel se llenó de mensajes y llamadas perdidas. Las noticias sobre el escándalo en el Teatro Degollado se extendieron como la pólvora. Compañeros, conocidos, incluso algunos periodistas de la prensa local. Todos querían saber los detalles. «No respondas a nadie», le aconsejó Soledad, observando cómo Isabel revisaba los mensajes. «Deja que se calme». «¿Y esto qué?». Isabela le mostró a su amiga un mensaje del capitán Montoya, pidiéndole que fuera a la comisaría para prestar declaración. «Eso es otra cosa», frunció el ceño Soledad. «Tendrás que hablar con la policía.
¿Quieres que te acompañe? Sí, por favor, asintió Isabela con gratitud. No creo que pueda manejarlo sola. La comisaría de Guadalajara estaba en un antiguo edificio colonial con techos altos y pasillos frescos. El capitán Montoya, un hombre delgado con ojos penetrantes, las recibió en la entrada. Señora Quiñano, señora Vargas, saludó con un gesto a cada una. Gracias por venir. Tenemos muchas preguntas. Las 3 horas siguientes transcurrieron con una descripción detallada de todo lo que Isabel sabía sobre las maquinaciones financieras en el teatro. Entregó a la policía todas las copias de los documentos que había recopilado, contó las conversaciones que había escuchado y habló del extraño nombramiento de Lorena para un puesto inexistente. ¿Y su marido?, preguntó el capitán cuando se terminó de tomar la declaración. ¿También participaba en este plan? Isabel se quedó pensativa. En el fondo ya sabía la respuesta, pero le costaba mucho decirla en voz alta. No, dijo finalmente. No lo creo. Él era un peón en su juego. Quizá Lorena lo utilizaba como tapadera o para divertirse, pero dudo que él supiera nada de las maquinaciones financieras. Entiendo, dijo el capitán tomando nota en su libreta. En ese caso, quizá también necesitemos su testimonio. ¿No está detenido?, preguntó Isabel sorprendida. No, señora. Mientras no haya pruebas de su participación en el robo, no tenemos motivos para arrestarlo, cerró el capitán su libreta. Pero la señorita Mendoza y el señor Echeverría pasarán un tiempo con nosotros. Los documentos que han reunido son muy convincentes. Cuando ella y Soledad salieron de la comisaría, Isabel sintió un extraño alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Y ahora qué?, preguntó Soledad cuando se subieron al taxi. No lo sé, admitió Isabel con sinceridad. Tengo que recoger mis cosas del apartamento. Y quizá hablar con Raúl si está allí. Voy contigo, se ofreció Soledad inmediatamente. Por si acaso, el piso que compartía con Raúl estaba silencioso y vacío. Por lo que parecía, no había vuelto desde la noche anterior. Isabela reunió lo más necesario: ropa, documentos y algunas cosas personales. El resto podía esperar. Cuando ya se disponían a marcharse, la llave giró en la cerradura y Raúl apareció en la puerta. Parecía demacrado y envejecido, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Isa, le dijo con un gesto de saludo y luego vio a Soledad. Tú también estás aquí. He venido a recoger mis cosas, dijo Isabel con calma. Me quedaré con Soledad por ahora. Raúl asintió, como si lo esperara. Lo entiendo, dijo frotándose los ojos con cansancio. Isa, yo lo siento mucho. No sabía lo que estaban haciendo Echeverría y Lorena, te lo juro. Te creo, respondió ella simplemente. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Lo sé, bajó la cabeza. Lo eché todo a perder. Y ni siquiera puedo decir que valiera la pena. Lorena me utilizó, ¿verdad? Isabela se encogió de hombros. Quizás. O quizás solo le convenías en ese momento. No creo que lleguemos a saberlo nunca. Se produjo una pausa incómoda. Soledad se acercó discretamente a la ventana fingiendo observar la calle. ¿Qué pasará con el teatro?, preguntó Raúl por fin. No lo sé, respondió Isabel con sinceridad. Quizá un escándalo, quizá una nueva dirección. El capitán Montoya dijo que necesitarían tu testimonio. Raúl asintió. Por supuesto, les diré todo lo que sé. Hizo una pausa y luego preguntó en voz baja. ¿Y qué será de nosotros? Isabela miró al hombre con el que había vivido 10 años y solo sintió cansancio. No había ira, ni dolor, solo el deseo de que todo aquello terminara de una vez. Ya no existimos, Raúl, dijo con suavidad. Y sinceramente, hace mucho que ya no existimos. Para su sorpresa, él no discutió ni intentó convencerla. Simplemente asintió con la cabeza, reconociendo que ella tenía razón. Firmaré todo, dijo en voz baja, lo que sea necesario para el divorcio. Gracias, dijo Isabel, levantando la bolsa con sus cosas. Me pondré en contacto contigo a través del abogado. Cuando ella y Soledad salieron del apartamento, Isabel sintió que algo dentro de ella se cerraba para siempre, como si se bajara el telón al final de una obra, marcando el final de una historia y el comienzo de otra. Las semanas siguientes transcurrieron como en una nube. El escándalo en el Teatro Degollado se convirtió en el tema principal de las noticias locales. Víctor Echeverría y Lorena Mendoza fueron acusados de malversación de fondos públicos a gran escala.
El tribunal les impuso una fianza, pero la fiscalía insistió en que permanecieran bajo custodia hasta que concluyera la investigación. El teatro cerró temporalmente, se disolvió la compañía y comenzaron las auditorías de toda la documentación financiera de los últimos 3 años. Isabel, como muchos otros empleados, se quedó sin trabajo. Quizás sea mejor así, dijo Soledad mientras discutían la situación durante la cena. Una nueva vida, un nuevo trabajo. Isabela giró pensativa su copa de vino. Quizá tengas razón, pero ¿qué voy a hacer? Toda mi vida he sido vestuarista. Y una vestuarista excelente, exclamó Soledad. Tus habilidades no están ligadas a un teatro en concreto, Isa. Podrías trabajar en cualquier teatro de México, o, hizo una pausa, abrir tu propio negocio. ¿Mi propio negocio? Isabela levantó una ceja con escepticismo. ¿Y qué haría? Lo que mejor sabes hacer, se encogió de hombros Soledad. Coser, crear, transformar a las personas a través de la ropa. La idea era tentadora, pero parecía poco realista. No tengo dinero para abrir un taller, Sol, ni experiencia en la gestión de un negocio. El dinero lo tendrás, sonrió enigmáticamente Soledad. Y en cuanto a la experiencia, bueno, yo tengo suficiente. No llevo 5 años al frente de la cafetería por casualidad. ¿A dónde quieres llegar? Isabela miró a su amiga con recelo. Soledad sacó un papel doblado del bolsillo y se lo entregó. ¿Recuerdas que te hablé de ampliar la cafetería? ¿De añadir un pequeño taller? Isabela desdobló el papel. Era el plano de un local contiguo a la cafetería de Soledad, pequeño pero con grandes ventanas y entrada independiente. Sol, ¿qué es esto? Es nuestro futuro, respondió Soledad con sencillez. Si aceptas ser mi socia, claro. ¿Socia? Isabela no daba crédito a sus oídos. ¿Lo dices en serio? Por supuesto, dijo Soledad, inclinándose hacia ella. Piénsalo. Mi cafetería ya es muy popular, tengo clientes habituales. El local de al lado acaba de quedar libre. Podríamos unirlos y crear algo así como un espacio cultural. Café, pasteles, té, y tus vestidos, trajes y consejos de moda. La idea sonaba tentadora, pero Isabel seguía teniendo dudas. Pero el dinero. No podré invertir lo mismo que tú. No tengo prácticamente nada, sobre todo ahora que Raúl y yo estamos dividiendo la propiedad. Oh, no te preocupes por eso, dijo Soledad, restándole importancia. He hablado con mi banquero. Dado el éxito de la cafetería, me aprobarán un crédito para ampliar. Y tú aportarás tu trabajo, tus ideas y tu talento. Lo calcularemos todo de forma justa. Isabel miró el plano del local, y poco a poco, algo nuevo creció en su interior. Esperanza, ilusión, ganas de empezar de cero. ¿De verdad crees que puede funcionar? Preguntó. Estoy segura, respondió Soledad con firmeza. Imagínate, una clienta viene a tomar un café, ve tus diseños y encarga un vestido. O viene a por un vestido y se queda a tomar un café. La sinergia perfecta. Isabel no pudo evitar sonreír, contagiada por el entusiasmo de su amiga. Suena como una aventura. La mejor aventura, le guiñó un ojo Soledad. Pero no te precipites con la decisión. Piénsalo bien. Sopesa todos los pros y los contras. Ya lo estoy pensando, admitió Isabel, estudiando atentamente el plan. Y sabes, puede funcionar, sobre todo si hacemos hincapié en el trato personalizado, en la singularidad. En Guadalajara hay un montón de talleres estándar, pero nosotras podríamos ofrecer algo especial. Esa es mi Isa, exclamó Soledad con alegría. Sabía que te gustaría la idea. Durante los días siguientes hablaron mucho sobre su futuro negocio. Isabel hizo varios bocetos de cómo podría ser su espacio común. Soledad elaboró un plan de negocio aproximado y un presupuesto. Incluso se les ocurrió un nombre, Mirage, en referencia irónica al archivo comprometedor que había cambiado sus vidas. Mirage es el lugar donde los sueños se hacen realidad, bromeó Soledad, pero en sus palabras había algo de verdad. Un mes después del incidente en el fuego, Isabel recibió los documentos oficiales del divorcio de Raúl. Él no impugnó nada y aceptó tranquilamente todas las condiciones que le propuso su abogado. Ella le dejó el piso, llevándose solo sus cosas personales y una pequeña compensación para empezar una nueva vida. Ese mismo día, Soledad y ella firmaron el contrato de alquiler de un local cerca de la cafetería y el acuerdo para crear una empresa conjunta. Todo sucedió tan rápido que Isabel apenas tuvo tiempo de asimilar los cambios en su vida. ¿No te arrepientes?, le preguntó a Soledad por la noche, mientras celebraban el inicio de su sociedad.
¿Por haberte unido a mí? ¿De qué hablas? Se sorprendió Soledad. Es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Nos conocemos desde la escuela primaria, Isa. Te conozco mejor que nadie. Eres talentosa, trabajadora y honesta. ¿Qué mejor socia podría haber? Isabela sonrió, conmovida por la sinceridad de su amiga. Gracias, Sol, por todo. Por estar a mi lado cuando mi mundo se derrumbaba. Por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Eso es lo que hacen los amigos, respondió Soledad con sencillez. Y sé que tú habrías hecho lo mismo por mí. 3 meses después, Mirage abrió sus puertas al público. Un espacio luminoso y acogedor con aroma a café recién hecho y pasteles por un lado, y elegantes maniquíes con exquisitos trajes por el otro. Dos mundos unidos por el talento y la amistad de dos mujeres que decidieron cambiar su destino. Para sorpresa de Isabel, el escándalo con el teatro degollado solo ayudó a su negocio. Muchos acudían por curiosidad para ver a la mujer que no había tenido miedo de denunciar las maquinaciones financieras y enfrentarse públicamente a la humillación. Pero volvían por su trabajo, los vestidos, trajes y accesorios únicos que Isabel creaba con la misma maestría que los trajes de teatro, pero con mayor libertad de expresión. Soledad resultó ser una gestora nata. Se ocupaba de las finanzas, el marketing y la atención al cliente, dejando a Isabel lo que más le gustaba, la creatividad. Un día, 6 meses después de la inauguración, cuando cerraban Mirage, tras un día especialmente exitoso, Isabel encontró en el probador una entrada de teatro que alguien había olvidado. Era una entrada para una nueva obra en el Teatro Degollado, que acababa de reabrir sus puertas bajo una nueva dirección. «Mira», le dijo a Soledad mostrándole la entrada. «Es el destino, sin duda». «¿Quieres ir?», le preguntó Soledad. Isabel se quedó pensativa, mirando la entrada. Hace solo 6 meses, la idea de volver al teatro, ligado a tantos recuerdos dolorosos, le habría resultado insoportable. Pero ahora... «¿Sabes? Creo que sí», sonrió. «Tengo curiosidad por ver qué ha cambiado». «Entonces vamos juntas», dijo Soledad rodeándole los hombros con el brazo. «Siempre he querido ver tus trajes en el escenario». Salieron a la calle, donde la Guadalajara nocturna bullía de vida, música, risas, conversaciones. Por delante les esperaba un nuevo día, nuevas oportunidades, nuevos retos. Pero ahora Isabel sabía que podría afrontarlos. El telón de una historia se cerró, pero el escenario no quedó vacío. Una nueva obra ya había comenzado, y en ella Isabel no era solo una diseñadora de vestuario que creaba imágenes para otros, sino la protagonista de su propia vida real. Y mirando las cálidas luces de la ciudad, sabía que esto era solo el comienzo.